Por favor. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su cálida recepción. Una vez más aquí en Cajamarca. No palmó. ¿Está bien? Sí. Ya. No acopla. Perfecto. Bueno, les decía muchas gracias aquí en Cajamarca. Son tierra que conozco de hace muchos años. He venido como turista y también cuando era profesor de ESAN. Agradeciendo al Colegio de Contadores y a todos los organizadores por la invitación, la cual acepté sin dudar, no solamente por el hecho de venir a Cajamarca, sino compartir con profesionales del área contable en su gran mayoría, con quienes trabajo codo a codo todos los días desde mi asesoría laboral. Y a veces discrepamos, discutimos, pero nos queremos en el fondo. Sobre todo cuando los amigos contadores, por necesidades propias del trabajo, dan recomendaciones de carácter laboral. ¿Bien? Y los laboralistas también a veces nos creemos contadores y damos recomendaciones de esto es gasto, esto no es gasto. ¿Bien? Y son fallidas por lo general. He hecho una presentación de un tema que no es estrictamente legal. Se me pidió hablar de este asunto. Y bueno, yo doy charlas, conferencias sobre el teletrabajo y es algo que ya trabajé, es algo del día a día. Se me pide hablar sobre las normas de suspensión perfecta actuales, sobre los efectos del COVID en las relaciones laborales, el arbitraje laboral. Son temas que manejo, dicto clases, conferencias sobre eso, pero se me pidió hablar de este tema y para mí particularmente es interesante porque me saca de la zona de confort y me motiva a leer, investigar y conversar con ustedes sobre este tema que es el régimen laboral de las MIPES, que está estrechamente ligado al tema de la informalidad laboral. Sé que ustedes el día de mañana tienen una conferencia con una reconocida especialista sobre este tema, pero voy a adelantar algunos puntos porque en materia económica todo está conectado, como ustedes saben. Y el tema del régimen de las MIPES está vinculado fuertemente a su crecimiento, a su desarrollo y al rol importante que cumplen en la economía del Perú. Y yo voy a plantear aquí temas que ustedes los tienen en los materiales que se les ha entregado, pero fundamentalmente a mí me gusta desafiar a los asistentes, a la platea, presentando preguntas o temas incómodos. Creo que en este país una de las cosas que faltan es que la gente hable de manera directa, diciendo lo que piensa, sin ocultar su posición política, lo que cree sobre determinados temas, porque a mis clientes les digo, ¿no? Yo soy abogado y te tengo que decir la verdad, aunque no te guste, porque para mentir están los políticos. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí con ustedes es presentarles el tema y hacerme preguntas incómodas y contestármelas y presentarlas a ustedes. Podemos no estar de acuerdo, podemos asentir, pero lo importante es que exista este diálogo y les pediría que me sigan en el desarrollo dialéctico de mi disertación. Me salió bonita esta última frase. Y luego podamos conversar, que eso es lo más importante, considero yo, de estos eventos. Entonces, como abogado a mí se me pide hablar sobre el régimen de las MIPES y cómo mejorarlos. Bueno, yo presentaría aquí una hoja de la presentación, que es el cuadro de las MIPES, que ustedes conocen, y listo, se acabó mi disertación. Pero ese no es el tema. A eso no quiero llegar. Lo que quiero es a ustedes presentarles, para mí, parte del gran problema que tiene este país, que es un mal endémico y que ninguna autoridad, ningún órgano del Estado, ningún líder, ningún caudillo ha querido afrontar con valor y con decisión, que es el tema de la informalidad laboral. Y el tema de la informalidad laboral, señores, no es solamente un porcentaje.
El 75%, según el Banco Mundial, según información que ha salido publicada hace unos días, el 75% de la pega es informal en el Perú, el nivel de informalidad más alto de Latinoamérica y uno de los más altos del mundo. Y lo peor es que nosotros hemos normalizado eso. Ya lo hemos interiorizado y ese 75% nosotros lo asumimos como normal, como que las pistas estén de manera desastrosa, como que no haya servicios básicos de agua y desagüe para el 90% de la población del Perú. Y hasta hay cierto romanticismo acerca de la pobreza. Y yo estoy en contra de eso, ¿no? Somos un país informal, sí, somos un país, como dicen los sociólogos académicos de mi universidad católica, dicen, somos un país chicha. Y eso es algo que nos distingue, nuestra particularidad. Aquí hay desde mi punto de vista, hay una romantización y normalización de la pobreza, de la fragilidad de nuestra economía, de la desprotección social. Porque ese 75% de compatriotas no aportan a ningún fondo o sistema previsional. Ahora, por políticas de gobierno, tienen acceso a pobres y deficientes servicios de salud. Pero un tiempo a esta parte, cuando una generación pase edad de jubilación, no van a tener el respaldo de un fondo que los proteja. ¿Y de dónde van a salir los recursos para atender a esta población? De los que tributamos, que somos el 15% y quizás menos de la población económicamente activa del Perú. De las empresas, de las personas que pagamos cuarta, quinta, vamos a atender a esas personas. Y el problema se agudiza más aún porque les traigo dos malas noticias, pero una buena. Una mala noticia, como les dije, es que el Banco Mundial ha señalado que el Perú ha caído en el ranking de calidad de empleo, y vamos a ver qué significa la calidad de empleo, que el 75% de la economía de la pega es informal. En segundo lugar, porque el ministro de Economía hoy día ha señalado que la inversión privada en comparación al 2022, el primer trimestre de 2023, en comparación al primer trimestre del 2022, ha caído 13%. Y que la proyección de crecimiento del Perú, establecida optimistamente en 3.5%, se está readecuando a 2.5% para el 2023, revisable durante el año. Con lo cual es posible que este año tengamos un crecimiento mediocre de 1.5%. Pero la buena noticia, señores, es que hoy día el Congreso ha aprobado que el 7 de junio va a ser feriado nacional. Día de la Bandera y Batalla de Arica, propuesta de la congresista Sigrid Tesoro Bazán, y aceptada por el Pleno del Congreso. Entonces, el Perú parece un país que se dispara a los pies, porque por un lado vemos una reducción de la inversión privada, vemos un decrecimiento del país, vemos que nuestros niveles de productividad son reducidos año a año y no hemos logrado recuperar los índices de empleo de la pandemia, pero sin embargo creamos sobrecostos, como por ejemplo este día feriado para el sector público y privado, Día de la Bandera. Bien, entonces vean ustedes, digamos, un psicólogo diría que esto es esquizofrénico, pero un país que por un lado tiene necesidades muy grandes, niveles de productividad muy reducidos, necesita producir más, pero al mismo tiempo crea feriados, y el anterior gobierno creó 3 feriados más, con 4 feriados, y el día de mañana nuestros amigos del sector público tienen un día no laborable. Muy bien. Bien por ellos. Entonces, lo que vamos a conversar nosotros aquí es algo separado al mundo de los políticos, que viven en una esfera diferente, ¿no? Y para ellos crear beneficios, crear sobrecostos, es reducir la famosa brecha social. Pues bien, lo que vamos a ver aquí es el mundo real. Es lo que pasa en el 85% de los hogares del Perú, que es el desafío diario, permanente, de querer hacer empresa y de trabajar
y de subsistir y de tener mejores condiciones de vida para ellos, para uno mismo y para su familia. ¿Y a través de qué mecanismo? Si es que el empleo formal no puede incorporar a los 250, 280.000 jóvenes que se incorporan anualmente a la pega. Esos jóvenes, en gran medida, ¿a dónde van? Al sector informal. Y esos jóvenes salen de colegios con un nivel de educación muy triste, muy deficiente, que su nivel formativo laboral no les permite acceder a buenos puestos, a buenas ubicaciones laborales y recibir buenas remuneraciones. Es como si fuera un círculo pernicioso donde todo sigue girando y pese a eso tenemos a los emprendedores peruanos que día a día crean negocios, tratan de impulsar la economía a niveles muy reducidos, es cierto, con un nivel de productividad muy bajo, como vamos a ver, con un valor agregado muy reducido, pero que sin embargo se enfrentan, desde mi punto de vista y según varios autores, se enfrentan al Estado. Crean una economía paralela a la del Estado y sienten aversión hacia el Estado, porque trabajan de manera informal, no tienen RUC, no tienen domicilio fiscal, no se acogen al RER, al RUS, no se acogen a ningún sistema tributario ventajoso, no se acogen al régimen de microempresas, no se acogen al régimen de las pequeñas empresas, que como vamos a ver son ventajosísimos en relación al régimen laboral de la actividad privada, pero tienen aversión hacia el Estado, porque ven hacia el Estado como un oponente. Ven al Estado como alguien que les va a poner trabas, les va a pedir licencias, les va a cobrar impuestos, no los va a ayudar. Entonces, esa visión es que hace que las micro y pequeñas empresas en el país, que son, como vamos a ver, numerosísimas, tengan que enfrentarse diariamente contra un Estado sobreregulador. Entonces, después de esta primera parte introductoria, y ya tengo su atención, la pregunta va a ser, y vamos a regresar al final de la pregunta, ¿por qué? Si es que existe un régimen laboral claramente ventajoso para las micro y pequeñas empresas, no voy a hablar del régimen tributario, no voy a cometer ese error, pero si laboralmente existen regímenes que garantizan pagos de beneficios sociales mínimos, ¿por qué los microempresarios, los pequeños empresarios no se formalizan? ¿Es culpa de la SUNAT, que no hace su trabajo y solamente fiscaliza a las medianas y grandes empresas formales, que son la minoría, la microminoría? ¿Es porque el gobierno pone trabas? ¿Es porque simplemente está en el ADN de la inmensa mayoría de peruanos trabajar de esa manera? Esa es, desde mi punto de vista, la pregunta esencial que tendríamos que hacernos al hablar de este tema. Entonces, la primera parte, yo les voy a pasar información, regulación, estadísticas, para que veamos toda la relevancia y el peso que tienen las MIPYMES en el Perú, y luego vamos a entrar a las preguntas incómodas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, eso soy yo. Bien, me presento, mi nombre es Javier Dolorier, como dijeron aquí, agradezco esa exagerada presentación de talento peruano, pero bueno, muchas gracias. Soy abogado laboralista, voy a cumplir 30 años y asesorando empresas, entidades del Estado, y bueno, también soy profesor universitario. Veamos, ustedes ya saben y conocen cómo se regula el tema de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y el Perú, en nuestra legislación, ha tomado el concepto de MIPYMES, en otros lugares son pymes, pero no incorpora dentro de este concepto a las medianas empresas, sino toma micro y pequeñas empresas. Y el factor que va a definir aquí cuando estamos entre una y otra es el nivel de ventas. Y aquí viene un primer tamiz, señores, porque hablamos de micro y pequeñas empresas, son entidades económicas orientadas a generar un beneficio económico, a generar esta palabra oculta, ¿no es cierto?
¿no? Porque tenemos miedo de decirla. Generar lucro, ganancias, beneficios, ingresos, plata para nosotros, para generar esa actividad. Creo que no tenemos que tener vergüenza de decir que las MIPES realizan una actividad económica para ganar plata, para generar beneficios, con un fin lucrativo. Si alguien quiere hacer labor social, una ONG. ¿Sí? Pero ese es el sentido de hacer empresa. Si uno hace empresa para no ganar dinero, ¿bien? Como hizo Engels, el socio de Carlos Marx, quiebra. Uno tiene que tener un beneficio económico. Bien, ¿y por qué? El otro día viene un amigo y me dice, oye, en mi condominio tenemos problemas porque somos 19, tenemos 19 trabajadores y queremos acogernos al régimen de pymes, de MIPES. ¿Cómo hacemos? Bueno, no puedes. Porque la norma específicamente, una disposición, el artículo 63 señala que por excepción se pueden acoger al régimen de MIPES las juntas de propietarios que tengan como máximo 10 trabajadores. Si tienen más de 10, es régimen común, no dan el salto al otro escalón, sino eso es ya régimen común. Bueno, porque hay una excepción, la única excepción de la norma que incorpora a una entidad que no tiene fin lucrativo que pueda regularse por este régimen de las MIPES. Pero todo el resto, no, todo el resto tiene que tener un fin lucrativo porque son empresas. Entonces, la norma señala un elemento cuantitativo que es importante, ¿no? Que dice que las microempresas van del 1 a 10 trabajadores, pero las pequeñas empresas pueden ir de 1 a 100 trabajadores. Entonces tendríamos que preguntarnos cuántas empresas de 100 trabajadores existen en el Perú, no más del 5%. Porque la realidad peruana es que la atomización laboral lleva a que el 99.5% de las empresas constituidas en el Perú sean MIPES. Y sean muy pequeñas las empresas que tienen más de 100 trabajadores. Y todos los laboralistas nos peleamos por esas empresas. Pero la norma considera que pequeña empresa de 1 a 100. Bueno, primer desfase con la realidad. Y luego, este número de trabajadores no es determinante para definir si una empresa es micro o pequeña empresa. Lo va a hacer las ventas, lo van a hacer las ventas. Y para microempresa, como ustedes pueden apreciar aquí, no deben superar las 150 UITs de ventas anuales. ¿Cuánto es esto? 742.500 soles en el año. Puede ser que una microempresa en campaña del Día de la Madre que ya viene, en fiestas patrias o Navidad, alcance niveles de venta importantes, pero el volumen anual puede ser este. Y si nos vamos al régimen de pequeñas empresas, las ventas anuales no deben superar las 1.700 UITs, que son 8.415.000 soles. Entonces, si tenemos una unidad empresarial de 15 trabajadores, pero que es altamente productiva y tiene ventas de 7 millones de soles, entonces aquí son 15, no paga utilidades. No reparte utilidades entre los trabajadores, a eso me refiero. Pero, vean ustedes, puede acogerse a un régimen tributario, no voy a entrar por ahí, pero es claramente ventajoso. Digamos, hay estudios de abogados que trabajan acogiéndose a este sistema laboral y también a un régimen tributario adecuado para que su tasa impositiva sea reducida. Vean ustedes cómo es de atractiva esta norma. Y el margen es enorme, 8.415.000 soles de ventas anuales. ¿Cuántas empresas MIPES llegan a ese rango, llegan a ese volumen? Muy pocas. Pero bueno, vamos a hablar ahora de un concepto que se utiliza mucho en materia económica, que es el MIPYME, que une a medianas y pequeñas y microempresas, ¿no? Y hay asociaciones de MIPYMES
que hace una labor muy interesante para promover y buscar mejoras para las pymes. Y vamos a ver que se ha logrado ciertos niveles de financiamiento que pueden ser insuficientes. Entonces, se asume que aquí hay negocios que son pequeños, bajo formas de SAC o IRLs, y hay también empresas unipersonales de persona natural con negocio, o simplemente personas que pueden tener su unidad de asesoría, de consultoría, y les piden un recibo por honorario, pero si ya es renta de cuarta. Pero la gran mayoría trabaja al margen de estas regulaciones, simplemente por el tráfico normal de las cosas. Te doy plata, me das plata, te entrego un bien, sin que el Estado pase por esa transacción económica. Y gran número de empresas, de unidades económicas, no digo empresas, unidades económicas no formalizadas, no constituidas, trabajan bajo este mecanismo. Y el Estado ha generado este régimen laboral de las MIPYMES para poder atraerlas. Señores, les doy todas estas ventajas, formalícense. Les damos estos regímenes tributarios beneficiosos en comparación al régimen normal. Formalícense, pero no se logra el objetivo de formalizar a las empresas. La norma que regula luego de varios cambios y varias modificaciones es el Decreto Supremo 013, produce. 013-2013 produce, que es el tubo de la Ley de Impulso al Desarrollo Económico y Crecimiento Empresarial, que contiene muchísimas disposiciones en materia financiera, de formalización administrativa, de simplificación administrativa y de un capítulo, una parte sobre los beneficios laborales. Y estos beneficios laborales parten de lo siguiente, que un régimen especial es un quiebre al principio de igualdad ante la ley. La Constitución, dentro de sus pilares, que viene del liberalismo de la Revolución Francesa, es que todos somos iguales ante la ley. Pero se admite la posibilidad de regímenes laborales especiales. Y hay un principio laboral que don Javier Neves lo definió como el principio por el igual, se tiene que tratar de manera igual a los iguales, pero también de manera desigual a los que son desiguales, de manera objetiva. Entonces, las MIPYMES, las pequeñas unidades económicas, ameritaban una regulación especial, siendo el 95% de las empresas en el Perú. Si son la mayoría de empresas en el Perú, requerían un régimen especial, más bien el régimen especial debería haber sido para la minoría. Pero así se plantearon las cosas. Y seguro por consideraciones de carácter económico, es que se valoró este régimen especial. Se llama este régimen especial laboral con concretos beneficios. Y aquí nos vamos al famoso cuadro que todos ustedes conocen, que establece las diferencias entre los regímenes laborales, el régimen de microempresas, de pequeñas empresas y el régimen general. Como ustedes saben, el régimen general implica una sobrecarga, un sobrecosto, una sobreestimación que según se debate si es el 45 o 48%. Pero sabemos que es importante contratar a un trabajador formal del régimen común de la actividad privada, en comparación al régimen de las microempresas, ¿sí?, y de las pequeñas empresas. Y aquí hay una diferencia muy importante, porque en las micro y en las pequeñas empresas se pueden llevar a cabo procedimientos de despido que solamente impliquen el pago de indemnización. Y en el régimen común sabemos que el proceso de despido de un trabajador tiene que ser por causa justa prevista en la ley, siguiendo un procedimiento donde se respete el derecho de defensa, y luego el trabajador va a un proceso judicial y tenemos que convencer al juez de que el trabajador ha sido despedido por una causa justa, tipificada en la ley. Bueno, todo ese periplo para desvincular a una persona en el régimen común no existe en el régimen de las microempresas, además de ser claramente más ventajoso. Y acá les doy un tamiz. Vean ustedes.
las últimas normas sobre trabajadoras del hogar asimilan a las trabajadoras del hogar al régimen común, no al régimen de micro ni pequeñas empresas. Entonces, si ustedes tienen personal contratado en sus casas y seguramente han formalizado con un contrato y están inscritas en e-salud, esa persona es similar a la trabajadora del régimen laboral de la actividad privada en todos los beneficios. Y tiene mejores beneficios que un trabajador de micro y pequeña empresa. Vean ustedes, nosotros en nuestras casas pagamos beneficios como si fuéramos empresa, y empresa del régimen común. Y eso por sucesivas mejoras y lobbies, grupos de poder, ¿no es cierto?, influencias, porque políticamente se ve bien otorgarles mejores beneficios a las trabajadoras del hogar. Les quería dar ese dato para que comparen eso con estos dos regímenes laborales. Bueno, ese es el cuadro. Entonces vemos claras ventajas respecto al régimen común. Obviamente las utilidades no se pagan porque en microempresas son del 1 al 10, en pequeñas empresas sí se aplica si superan los 20 trabajadores en promedio durante el año. En las vacaciones son 15 al año. CTS no se paga en microempresa. Y aquí viene la discusión de las 48 horas semanales, porque en Chile, por ejemplo, ya se redujo la jornada semanal a 40 horas. ¿Bien? En Chile también se está discutiendo algo que se discute en España, que es el permiso menstrual para las damas. ¿Bien? Y en Chile, igual que en España, se están discutiendo, en Perú se va a discutir la obligatoriedad de cumplir con una cuota de contratación de los bomberos voluntarios, al igual que los discapacitados, que tienen un porcentaje en la contratación, también un porcentaje de contratación para los bomberos voluntarios. Entonces, aquí ustedes son contadores y hago una digresión. Y ustedes trabajan todo el día y también absuelven consultas de sus clientes sobre la aplicación de las normas laborales. Hace unas semanas apareció en Semana Económica, que es una revista especializada en la que yo colaboro, una nota de una joven periodista que decía: finalizó la amenaza de sobrecostos laborales. Una chica joven, ¿no? Y a la juventud se le perdona todo. Pero uno ya con años, con canas, y cada vez con menos canas y menos pelo, ya conoce y sabe la realidad, y sabe que eso no es cierto, porque esto no va a terminar hasta que haya un cambio importante en nuestra regulación. Porque por más que el profesor Castillo y su banda, no, que diga sus colaboradores, ya no estén en el gobierno, bien, y ya existe un grupo de congresistas que los apoyan, lamentablemente en este Congreso las normas populistas vienen de todos los sectores, no solamente de los grupos de izquierda, sino también de los grupos que supuestamente son pro mercado. ¿Cuál es el caso? Vean ustedes, se discute un proyecto por el cual a los trabajadores que han aportado a la ONP se les va a devolver un bono de reconocimiento. Y entonces, con ese bono de reconocimiento que nos da la ONP, imaginemos 80.000 soles, nos vamos a la AFP y me inscribo a la AFP. Y si tengo más de 50 años, ya me puedo coger en ese momento un plan de jubilación. Y si el Congreso aprueba otro retiro de las AFPs, puedo retirar esa plata. ¿Quiénes impulsan este despropósito? Bueno, este despropósito. La congresista Barbarán,